En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Estamos ya, como sabéis, en la sexta temporada, programa 166. La verdad que estamos cada vez más cerca de ese objetivo fronterizo de los 200 y bueno, seguimos trayendo, pues como siempre, ¿no? Temas monográficos, investigaciones novedosas, temas que esperamos que sean de su interés. Y bueno, antes de pasar la palabra a mi compañero Daniel para que presente el programa de hoy, simplemente recordaros un poco, bueno, pues que tenéis en Twitter @de bolsillo, tenéis Instagram, historias de bolsillo, y el correo electrónico historiasdebolsillo@voxel.es como medios de comunicación con nosotros. Dani, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Bueno, pues ¿qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Me preguntas. Pues hoy traemos a un investigador con el que yo tenía muchas ganas de contar desde por lo menos hace unos meses, cuando empecé a interesarme personalmente por esta temática. Es Antonio García Espada, María Zambrano en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Educación a Distancia, es decir, de la UNED, desde donde dirige actualmente el proyecto de investigación titulado Mongoles en el Oeste, noticias de la integración euroasiática en los reinos ibéricos. No he mencionado el nombre del tema que vamos a tratar hoy todavía, pero me imagino que todos nuestros oyentes sabrán que se trata precisamente de esa primera palabra del proyecto que dirige Antonio García Espada, es decir, vamos a hablar de mongoles. Hace poco, Antonio García Espada hizo un congreso, de hecho, el pasado mayo, si no recuerdo mal, aunque ahora me podrá corregir cuando le abramos el micro, como se puede decir en estas circunstancias, y próximamente va a salir un libro publicado con la editorial Brill a raíz de ese congreso. Nos ponemos los dientes largos, o al menos lo intentamos, y de hecho lo vamos a hacer a partir del propio folleto del congreso que vamos a compartir en redes. Como ya sabéis, a menudo compartimos recomendaciones bibliográficas y también actividades que han hecho o van a hacer algunos y algunas de nuestros entrevistados. Claro, es evidente que, teniendo en cuenta el título del proyecto de Antonio García Espada, una de sus principales líneas de investigación va a ser la relación entre Europa y Asia, al menos en la Edad Media. También se ha dedicado a los momentos más finales de la Edad Media, pero es un autor que yo invito a todos nuestros oyentes a que consulten un poco su obra, sobre todo si están interesados en historia cultural, porque van a observar una perspectiva bastante distinta a la que solemos encontrar en los historiadores de historia cultural más vinculados a la historia de la península ibérica, que han pasado también por estos micros, y por supuesto también a muchos y a muchas que todavía no han pasado. La cuestión es que nosotros no le invitamos al programa precisamente por este congreso. Esto es algo que ha llegado a nuestros oídos más tarde, sino que nos pusimos en contacto con él porque es el autor de un libro publicado por la editorial Síntesis, titulado El Imperio Mongol y publicado en el 2017. Es una obra realmente importante en su género por uno de los motivos que a menudo suceden cuando hablamos de historia exterior a Europa en la Academia Española, porque es la primera en su género escrita en castellano. Como posiblemente ya supongan, en este trabajo se aborda la historia del Imperio Mongol en toda su extensión, tanto espacial, que no fue poca precisamente, como temporal. Si bien siempre se privilegia una perspectiva narrativa y vamos a ver cómo sitúa en su centro a los personajes protagonistas de la historia de este imperio. Esto hará que probablemente el lector moderno, en lugar de encontrarse con una larga lista de términos extraños relacionados con costumbres, con lugares o con simplemente elementos de la sociedad mongola, muy diferente a la que estarán acostumbrados incluso los lectores asiduos de historiografía medieval europea, lo que va a encontrarse es un relato
que cuenta una experiencia histórica realmente del Imperio Mongol a través de sus protagonistas. Desde luego que es una obra que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y esto es precisamente lo que nos ha hecho traer a Antonio García Espada aquí al programa y desde luego desde aquí, desde Historias de Bolsillo, le agradecemos que haya aceptado esta invitación y que nos dedique este ratito para hablar de un tema tan importante y tan poco tratado en general por la historiografía española como el Imperio Mongol. ¿Qué tal, Antonio? Un placer tenerte por aquí y muchísimas gracias. Hola, Daniel. Pues no, muchas gracias a ti por estas palabras tan chulas, ¿no? Tan elogiosas. Me alegro un montón, además, de comprobar este interés y de verdad que me alegra como historiador español, un poco durante muchos años en la periferia, ¿no? De lo medieval y bueno, pues encontrar que hay interés y que hay gusto y que, bueno, que las cosas están funcionando en una temática que ahora además pues está muy de moda. Entonces, fantástico, genial. Bueno, desde luego, te tenemos que agradecer también esa reflexión, porque, claro, yo he presentado tu libro como la primera obra del género en castellano, pero la primera pregunta que te queremos hacer es un poco desafiante, porque siempre intentamos pedir recomendaciones bibliográficas, es decir, recomiéndanos qué había antes de tu libro o qué hay ahora con lo que pudiera iniciarse un lector en el mundo del Imperio Mongol y no te cortes si nos tienes que hacer algunas recomendaciones en otros idiomas, porque eso subrayaría todavía más la falta de grandes trabajos en castellano aparte del tuyo. De hecho, no te puedo recomendar nada más que en otros idiomas. Bueno, siempre hay alguna excepción honrosa y algún tratamiento un poco periférico de hace años, de alguien que en algún artículo sobre Ramón Llull o sobre algún tema, bueno, pero en realidad tratamiento sistemático no hay. En castellano hay una obra, eso sí, hay una obra magnífica de Bellerín, de Ramírez Bellerín, que es la traducción al castellano de la historia secreta de los mongoles. Que luego, si quieres, te cuento un poco más de esta fuente, es algo excepcional, es un libro, es la única fuente que hay mongola, producida por la propia, desde el entorno de la familia del entorno de Gengis Khanida, digamos. Y bueno, pues está esa traducción del año 2000 que además de que sea excepcional, es buenísima. Es un texto bellísimo, porque es un texto muy complicado que tiene varias propuestas de traducción y la de Bellerín es particularmente rica. Esto sería la única cosa que te puedo así recomendar ahora mismo que me sale en castellano, porque por el otro lado tenemos que es un tema que es fascinante y la historiografía contemporánea, la historiografía además no tan contemporánea, yo creo de los últimos 50 años, desde los años 80, de los años incluso 70, hay muchas cosas interesantes. A partir del 2000 hay un autor que falleció no hace mucho, Thomas Alsen, con estos libros de Conquest and Culture en el Imperio Mongol. Tiene varias, y esta obra, este historiador, Thomas Alsen, un poco revolucionó, llevó el ámbito del estudio de los mongoles a un nivel que ha sido muy inspirador. Y desde entonces el ritmo se ha acelerado a una velocidad increíble en casi todos los idiomas. Bueno, yo tampoco tengo acceso a todos los idiomas, pero a los que tengo, en francés, en inglés, en italiano, en estos tres que es ahí en los que me defiendo, hay obras maravillosas en todos ellos. Te puedo decir, mira, por ejemplo, hace poco, el año pasado, salió una obra de una historiadora francesa, pero que tiene algún vínculo, bueno, un personaje, está Marie Favrot, y es un trabajo así un poco polémico porque, bueno, pues es demasiado atrevida a lo mejor, pero es súper inspirado el libro se llama de La Horda, de Hord, y está además circulando mucho por ahí así en plan pirata. O sea, que no sé si está bien decir estas Y cosas. bueno, yo lo conozco ese libro, sí, sí, es verdad, sí. Y es un librazo, o sea, es de un atrevimiento increíble, ¿no? Pero bueno, por otra parte hay cosas, todo, es que te puedo hablar de tanto de Jacobi, de Publici, Lorenzo Publici, un italiano que está haciendo trabajos increíbles. Bueno, a mí me encanta, no trabaja directamente al Imperio Mongol, pero para mí uno de los grandes historiadores que hay ahora, Tomás Tanás, de la École Française,
Un tipo, además, no lo conozco personalmente, pero pues un poco por su presencia sí es muy discreto. Este sí que no hay manera de conseguir el libro pirateado, ni borracho. Pero, por ejemplo, bueno, pues está haciendo un trabajo fascinante en temas de misiones a Asia, en temas de todo, bueno, todo lo que tenga que ver con el Oriente francés, que eso es algo que los franceses han trabajado mucho desde siempre, ¿no? El orientalismo francés es célebre. Y Tanás pues está un poco haciendo unas cosas fantásticas, apoyándose mucho en el mundo mongol. Y luego están los gringos, o sea, los Estados Unidos, ¿no? Perdona que... O Ese sea, comentario demuestra mucho tu experiencia laboral y vital en México. claro. Bueno, podría haberla llamado peor. En México hay una palabra peor. Ah, bueno, no peor. Allí, pero ahí así más así para hacer daño les llaman gabachos, como nosotros aquí a los franceses. Y bueno, pero sí digo los americanos, bueno, los americanos desde hace ya muchos años, porque es un tema muy, como dicen ellos, muy sexy, vende mucho. Y entonces, bueno, estas fórmulas híbridas, ¿no? De este historiador que vende mucho y hay cosas por ahí, algunas muy interesantes. Hay un libro muy famoso que circula mucho, que además también así en plan, este de Jack Weatherford, Genghis Khan, me parece que se llaman y los orígenes del mundo moderno. Y pues también es una mala así muy polémica ya de hace unos años, pero de una lectura hermosa, porque es a lo que voy, ¿no? El mundo mongol es un mundo nómada, es un mundo que tiene una relación muy problemática con la escritura, es de una extensión inusual y juega una serie de fórmulas, unas fórmulas entre el nomadismo, el sedentarismo y con... O sea, digamos que son muchas las razones que hacen del Imperio Mongol una experiencia histórica excepcional y que por tanto ha contribuido de manera muy particular al desarrollo del pensamiento historiográfico. Entonces es una especie de vanguardia metodológica. O sea, del estudio de los mongoles se sacan herramientas, se aprende a pensar históricamente de maneras a veces muy estimulantes. Y entonces, bueno, es un tema que es muy agradecido de leer y como te digo, pues no deja de estar de moda desde hace ya años, yo creo que ahora más, por Y yo cuestiones... creo que en líneas generales siempre está un poco de moda. Los mongoles es un tema que atrae mucho, en general. Sí, sí, pero como te digo ahora, yo creo que tiene además, bueno, está en primera fila ya de muchos departamentos, de política de muchos departamentos, y luego no sé si sabes todo el rollo este de la exposición esta de Nantes. ¿Has No, oído? no, cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, es un tema ahí fascinante, es una colección itinerante de arte mongol, del imperio, de cosas tocadas por Genghis Khan, es increíble, la verdad es que si lo piensas. Alguna cosa que he oído así de ese tema ahora que lo Claro, dices. estamos hablando de objetos, pues obviamente todos ellos expoliados, o sea, no hay un patrimonio nacional sobre él. Entonces son colecciones privadas y que no han estado accesibles nunca. Y entonces, bueno, pues han empezado en estos últimos años a... Y hay una colección particularmente rica que ha reunido 500 objetos y, bueno, yo he visto algunas cosas, son increíbles. Una de las curadoras es esta Marie Fabro. Y, y bueno, pues estaba ya montada, hace 2 años se iba a inaugurar y mira tú quién aparece por ahí, el propio gobierno chino, que como se abre esa exposición en Nantes, que le invade el país. Y se la clausuró. Y han estado 2 años en pleitos hasta que parece que por fin se ha solucionado, no sé de qué manera se habrá negociado, se habrá cedido, pero el gobierno chino con todo su músculo prohibiendo que una, o sea, porque yo creo que esta dimensión, o sea, esta difusión de lo mongol es un poco, sí que es un poco inédita y desafía muchos paradigmas historiográficos y sobre todo, bueno, en China ya sabes, ¿no? Que es todo un trauma, o sea, sigue siendo un trauma toda esta experiencia, esta conquista mongola, ¿no? La unificación china por los mongoles. Eh, bueno, pues de alguna manera China debe más a los mongoles que a ninguna dinastía autóctona. Y eso es algo con lo que se ha llevado muy mal los chinos desde siempre, o sea, desde la dinastía Ming. Y hoy, 2023, que estamos ya, sigue siendo un conflicto internacional de dimensiones, wow. O sea, China, ya te digo, en enfrentamiento directo con el gobierno de Francia, ¿no? Por una exposición sobre Genghis Khan, o sea. Buah, alucinante eso, sí. Es una... empezamos fuerte la entrevista, desde luego. De hecho, yo creo que vamos a ahondar un poco en un tema que has tocado, volviendo al tema de la historiografía y de las fuentes. Te voy a enlazar las dos cuestiones, porque comentabas durante un momento que, claro, que el tema de los mongoles ofrece desafíos historiográficos particulares y abre perspectivas de pensar históricamente recurriendo a ciertas metodologías específicas o teóricas.
a mí me pareció muy fascinante de tu libro toda la discusión que realizabas en torno a los conceptos de sedentarismo y de nomadismo, incluso desde una visión actual, porque lo llevas muy bien al presente y a los prejuicios que existen, sobre todo en las sociedades desarrolladas europeas o asiáticas o americanas. No entra en la cabeza un concepto de nomadismo más allá del el más primitivo, ¿no? De los conceptos. ¿Cuáles son las grandes problemáticas teóricas en las que entra alguien que se dedica al estudio de los mongoles? ¿Y cómo pueden estudiarse esos mongoles teniendo en cuenta las fuentes que existen? Porque ya también nos hablabas de la propia particularidad de su relación con la escritura. Esta vida secreta, qué fuentes existen. Ujú. Coméntanos un poquito más acerca de estas dos cuestiones. Bueno, hay una cuestión ahí muy accesible, muy clásica, y es la escasez de producción de fuentes internas, ¿no? No hay una perspectiva interna, no hay una perspectiva émica, digamos, ¿no? Del Imperio Mongol. Lo más próximo es esta historia secreta y luego pues una serie de documentación administrativa que es bien poco elocuente. Todo lo demás pues son cosas que o están producidas bueno, casi todo lo primero que tenemos son por enemigos, amenazados, rivales, que obvio sabemos qué perspectiva va a dar. Luego, bueno, a partir de determinado momento, pues hay un ejercicio, ¿no? De poder, de cronistas oficiales que pertenecen a entornos pues, árabes, persas, chinos, que, digamos, se mueven en terrenos muy diferentes, muy difíciles de reconocer para los especialistas, ¿no? Mira, por cierto, se me olvidaba, ahí sí hay un gran autor que ha trabajado cosas en español, que es este chico de origen argentino que trabaja en Austria, que es Bruno de Nicola, que trabaja, sacó algunos artículos, además muy interesantes, algunos en español, sobre, bueno, tiene libros sobre el ilcanato, pero sobre el tema de la mujer. Entonces, por ejemplo, esto es algo muy paradójico, ¿no? De las fuentes mongolas, muy difícil el tratamiento. Dentro de la propia tradición literaria persa, por ejemplo, de repente tener a unos cronistas persas que abordan temas típicos, clásicos, pues como temas de poder, temas relacionados con género, temas relacionados con distribución de poder, o no sé, te podría hablar de Ferdowsi, el Sanamá. Hay un tratamiento de los mongoles de esta fuente que son prácticamente ellos, ¿no? El gran libro de la gran épica, ¿no? Persa, de la lengua persa, ¿no? De la cultura sasánida, es el Sanamé de Ferdowsi. Bueno, los mongoles, digamos, un poco rescatan esto, es una fuente en la que encuentran cierta legitimidad y elaboran sobre ellos un programa iconográfico, que no termina de ser bien comprendido incluso por los propios especialistas en esos ámbitos. A lo que voy es que incluso cuando están haciendo uso de cronistas, o sea, que digamos, sí están identificados con una visión interna, pero hay una distancia que les separa tanto de los propios mongoles como de las tradiciones en las que están insertos, ¿no? Eso hace que son difíciles de trabajar esas fuentes. Claro, Pero yo digamos entonces, perdona, digamos entonces que no hay en ningún momento, al menos en un momento inicial e incluso más tardío, historiadores propiamente mongoles. Ese es el punto fundamental, ¿no? O son enemigos que cuentan historia de los mongoles, o son, digamos, eh, otros personajes o individuos o historiadores de otras características que son escogidos por los poderes mongoles para contar la historia que se está construyendo. Claro, no, y además, más allá, incluso ya no te hablo a un nivel de fuentes contemporáneas, porque tú ya sabes que la historia debe más a la historiografía que a la propia historia, ¿no? Pero estamos separados de 7, 8 siglos de un fenómeno, en realidad debemos más a lo que se ha elaborado a lo largo de todos esos siglos, ¿no? Que a lo que, o sea, tenemos, el acceso que tenemos a la realidad histórica es muy mediada, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es que no ha habido historiadores mongoles nunca. Es que cuando los ha habido a partir del siglo XX ha sido bajo la tutela, la opresión, bajo un control muy estricto de la Unión Soviética. Ahora, por ejemplo, que ahí ya empiezan a haber especialistas reconocidos, algunos buenos, pero es algo todavía un campo, pues es que es prácticamente que está por nacer, ¿no? Y es un poco donde yo creo que está el verdadero obstáculo metodológico al tratamiento de los mongoles. Ya fíjate que va más allá de las fuentes, creo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Del pensamiento moderno, sobre todo con esta idea de nación, ¿no? Con la idea de nación, y es ahí donde creo que este conflicto de lo nómada y los sedentarios se hace notar mucho, ¿no?
La nación necesita de propiedad, la nación necesita de, por supuesto, de escritura, necesita de una continuidad, necesita... Es un paradigma de pensamiento que hace muy difícil pensar fuera de él. Y además estamos hablando de que quienes lo hacemos somos gente pagados por el Estado-Nación. Y tampoco es algo que los Estados-Nación pues normalmente quieran, ¿no? Pagar gente que piense fuera de esos marcos. Entonces, bueno, eso creo que es algo fascinante. Creo que eso de por sí describe una historia que es un poco, además, en lo que voy a entrar ahora un poco, ¿no? En una cuestión más de ese tipo, más historiográfica, el siguiente trabajo que vamos a hacer, que tiene que ver, como te digo, con algo que es muy íntimo, ¿no? Tiene que ver con una forma de pensar, o sea, un terreno donde además el historiador está sacando mucho los pies del tiesto, ¿no? Que eso siempre, pues, es arriesgado, pero si sale bien, pues es hermoso, ¿no? Claro, con lo que estabas contando me llama la atención mucho la idea de la historiografía mongola, porque es verdad que dentro de la lista de personas que hemos mencionado en la bibliografía inicial, no ha habido una referencia clara que digas, pues es que en Mongolia están ahora mismo desarrollando una serie de estudios potentes en el área. Esto es, por la propia visión que podemos tener en este programa, en esta entrevista, de la historia como algo hecho desde Europa y Occidente, o es de verdad una manifestación clara. Si tú vas a Mongolia y vas a las academias de allí de Mongolia, ¿encuentras gente que estudia esto de una manera especializada o cómo está ahora mismo la historiografía mongola en relación con estos temas? De hecho, yo manejo un par de autores o tres de nivel, bueno, de nivel. Hay esfuerzos encomiables y gente que está haciendo además desde una perspectiva seria, bueno, pues tú ya sabes, ¿no? O sea, la historia en concreto, yo creo que todas las ramas del saber, pero en particular la historia no es algo que lo plantes y brote, o sea, es algo que tarda años. Y como te estoy diciendo, en Mongolia estaba prohibido estudiar a los mongoles, estaba prohibido la figura de Gengis Khan hasta el año 90 y pico. Entonces estamos hablando de que es un estudio que ha empezado relativamente tarde o bastante tarde y está, pues no sé, está Bazar, Das Dong, hay algunos autores que están haciendo aportaciones muy interesantes y luego pues hay también una diáspora, ¿no? Hay autores entre los rusos, gente muy identificada con unas raíces tártaras, ¿no? Que también lo viven también desde una perspectiva interna. Israel es uno de los grandes centros de producción y también, bueno, pues es un punto de recogida de diáspora. O sea, también vivimos en un mundo muy complejo en que las identidades ya también son muy difíciles de decir, oye, pues es que si el mongol es el que nació en Mongolia, ¿no? Bueno, hay gente que se considera partícipe de todo ello, pero institucionalmente como país hay mucho dinero que ahora mismo, hasta donde yo tengo entendido, está muy orientado a organizar congresos internacionales, de todo, pero está muy orientado al tema de la arqueología, porque es otra de las grandes incógnitas, ¿no? Tener un acceso arqueológico a la materialidad, ¿no? De esa cultura nómada, y creo que se está gastando mucho dinero ahí. Mucho también en el método más seguro, ¿no? El de la antropología histórica, ¿no? Etnohistoria, la etnohistoria, donde hay trabajos muy interesantes que ya también están un poco desvinculados de lo que es la experiencia histórica del Imperio Mongol, ¿no? Son los mongoles ya en la época Qing, porque hay unas continuidades además ahí que son también muy llamativas, muy estimulantes también. O sea, son muchas las perspectivas. De todas maneras, Daniel, estoy aquí hablando de más porque ya te digo, yo todavía Mongolia no, ni hablo mongol, ni tengo un acceso directo allá, ni tampoco tengo acceso porque ya déjate de Mongolia, Kazajistán, Tayikistán, todos estos países centroasiáticos, hay mucha actividad allí, hay mucho interés allí. Y tengo entendido que, bueno, pues hay cosas interesantes. Ya me ha caído alguna invitación para cosas, congresos allí, cosas de esas, y quizá la próxima vez te pueda contar con más conocimiento. Bueno, pero nos has contado con más conocimiento del que uno esperaría, ¿no? Del autor del primer gran trabajo sobre el Imperio Mongol en castellano, uno espera que conozca a ciertos autores mongoles, pero desde luego que sea lo suficientemente eurocéntrico, para desgracia de muchos, como para solamente conocer las fuentes y luego los trabajos de europeos, americanos, etcétera. Así que me alegra mucho que hayas podido tener un contacto incluso con la barrera del idioma y con la barrera geográfica que existe notable entre la península ibérica y Mongolia, que hayas tenido ocasión de contactar o
conectar al menos con la obra historiográfica que se está produciendo allí. Porque claro, tú comentabas al principio que hay fuentes, pero que al final la mayor parte de lo que se sabe del Imperio Mongol y de sus figuras más importantes se lo debemos a la trayectoria historiográfica posterior, porque hay ciertos elementos que yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, es decir, a nadie le resulta del todo extraño hablar del Imperio Mongol. Es decir, yo creo que no hay nadie en el mundo que tenga un mínimo de cultura al que le menciones el Imperio Mongol y no te sepa decir que eso fue un imperio muy grande que hubo en el mundo. Y muchos te mencionarían incluso que han leído en el periódico lo de que Gengis Khan es el tatara padre de muchos de nosotros. La cosa está en que luego hay una historia detrás de esto, ¿no? Y tú comentabas al principio el término de la historia secreta de los mongoles. Corrígeme si me equivoco, pero eso nos llevaría a hablar directamente de la formación del Imperio Mongol, de los orígenes. Es decir, podemos enlazar el que cuentes un poco sobre esa historia secreta y que nos cuentes sencillamente cómo empezó esto del Imperio Mongol, qué eran los mongoles antes de ser un imperio. Esto que me dices es un poco fue yo cuando me tocó enfrentarme a este tema de escribir sobre el Imperio Mongol, fue un tema que decidía, o sea, ya al final la solución fue empezar así, ¿no? O sea, hay una fuente, esta de la historia secreta del Imperio Mongol, que no se sabe muy bien cuánto está escrita, solo hay un único ejemplar, que es como un siglo y pico posterior, o no es 2 siglos posterior, está transcrito, es una especie de aljamiado chino, o sea, una cosa rarísima que se tardó Espera, un siglo y pico posterior, ¿a qué momento? a la composición original, que no se sabe cuándo es. No se sabe si sería de 1200, entre 1220 y 1250, se supone que es la composición. Lo que se conserva, lo que se recuperó es del Altán del siglo XIV, siglo XV, ahora no me acuerdo de la fecha concreta, pero bueno, que está escrita, está transcrita con caracteres chinos. Y como te digo, esto no fue descifrado plenamente hasta el siglo pasado, hasta los años 80. O sea, realmente estamos hablando de una fuente que ha sido inaccesible plenamente, o sea, su accesibilidad plena es muy reciente y de hecho, pues esas traducciones de los años 2000 son las que ya un poco nos están poniendo sobre la pista de lo que realmente es o del provecho que se le puede sacar. Y bueno, pues es una obra fantástica, o sea, es que más allá de su valor como fuente histórica, tiene un valor literario, es una obra preciosa. Que animo, de hecho, a través de esta traducción al castellano de Ramírez Bellerín, y en ella, pues un poco con influencias además sorprendentes, porque hay influencias ahí del Alejandro Magno, hay influencias ahí del Ramayana, o sea, cosas inexplicables, ¿no? ¿Cómo es posible que este mundo nómada pudiera estar vehiculando tradiciones literarias tan remotas y tan venerables, y integrarlas y manejarlas de manera tan efectiva? De ahí un poco nos cuenta los orígenes legendarios de la estirpe gengis-kánida, chingisida, y haciendo un hincapié en lo que es la propia aventura de Temujin, de Chingis Khan o Gengis Khan, como se le conoce, y bueno, pues algo así muy orientado, corresponde a unos intereses, por supuesto, pero bueno, yo te cuento una historia que hasta donde puede ser corroborada por otras fuentes chinas, por otros indicios persas, por otras, bueno, pues ya te digo, un enorme esfuerzo de imaginación historiográfica, pues en realidad sirve para profundizar en una historia realmente sorprendente, que si quieres aprovecho y te recomiendo una película que seguramente conozcas, y si no, pues hasta hace poco, y no lo sé si todavía, porque ahora pega un cambio todo tan grande, pero estaba disponible en YouTube. La película se llama así, Mongol, una superproducción ruso-kazajo del año 2000 y pico, una película larga de 3 horas y pico, pero una auténtica belleza, que fue carísima, pero luego resultó un enorme fracaso comercial y la liberaron y ha estado circulando en YouTube, yo creo que todavía está. Y ahí, por ejemplo, bebe mucho, está muy inspirada en esta fuente de la historia secreta. Esa Y un poco película la he visto yo, sí. Esa película la he visto yo hace muchos años, además. es hermosa, es un peliculón, ¿no? Es una cosa ahí, además, con una música, utilizan Humei o algunas bandas de estas de Humei original, es una auténtica joya. Y ya te digo, circula por ahí y ahí te cuenta esta historia de Temujin, que es una historia hermosa, sorprendente. Hay algo de fascinante en esta historia. Yo no quiero caer, obviamente, ¿no? Un historiador profesional, no puedes caer en las mitificaciones y por eso uno es penalizado mucho.
pero pues uno no puede evitar al enfrentarse a esta fuente, ya no te digo mitificar este personaje, pero sí mitificar esa historia, ¿no? Hay algo de muy hermoso, hay algo de una manera de entender, pues una especie de literatura sagrada, de literatura venerable, que no soy yo el que lo dice, hay algún autor que la ha comparado con esto que te digo, con épicas como el Ramayana, sánscrito, y también quien lo comparó con el Islam, con Muhammad. Ahí hubo un historiador ruso hace ya algunos años que comparó de una manera sistemática, ¿no? esta vida de Gengis Khan con la vida de Muhammad y de qué manera ambos movimientos, el surgimiento del Islam, también una especie de imperialismo nómada, podríamos decir, cuánto comparte con esta visión un poco espiritual que se puede dar de Gengis Khan. Que ya te digo, que tiene mucho de romántico y luego historiográficamente eso pues no tiene mucho desarrollo, pero creo que así como iniciación o como inspiración, o depende de qué nivel de acceso quieras tener a esta experiencia original de los mongoles, que es muy inaccesible, por otra parte, bueno, pues esta es una posible vía y como te digo, tiene un enorme encanto. Y además, nos estás comentando que cuenta un poco una historia alrededor de Gengis Khan y su figura. Para entrar de lleno en el tema de la formación del Imperio Mongol, cuéntanos un poco la vida de Gengis Khan y hasta qué punto está ligada la vida de este personaje de Temujin, quien luego será conocido como Gengis Khan o Chingis Khan, si quieres aclararnos el por qué hay que llamarlo de una forma u otra o qué hay detrás de cada una de las utilizaciones. Cuéntanos un poco cómo fue la vida de Gengis Khan y qué le debe el Imperio Mongol a esta figura que es, desde luego es de las más relevantes de la historia y creo que se pueden subrayar sin ninguna duda. Y de las pocas figuras, yo creo, de la Edad Media internacional que conoce la mayor parte de la gente. Ujú. Sí, bueno, te digo, sobre el nombre, está bien, Gengis Khan, suena súper bien, tiene ahí una sonoridad. Lo que pasa es que, bueno, Gengis Khan es la transcripción inglesa de un nombre que en un mongol medio, porque es una lengua que ya no existe, pero parece que se aproximaría más a esta escritura de Chingis. Entonces, bueno, pues eso en castellano hay autores que lo han intentado, se sigue intentando, hay muchas tradiciones de escribirlo, pero bueno, se ha consensuado de esta forma inglesa, el realismo inglés, y ya lo hemos interiorizado el Gengis Khan. Suena fantástico, pues nada, Gengis Khan. Y qué significa? Bueno, tampoco hay así una idea clara, pero pues algo tiene que ver, por lo visto, con la magnitud, ¿no? Con la dimensión, con lo oceánico, ¿no? El Khan oceánico, una especie de título tiene una relación conflictiva con el otro título que es propio de la tradición túrquica, que luego va a ser el que caracterice lo que se llama el Gran Khan, el Kakan. Este Kakan, que es el título que luego va a rescatar Ogodei, su hijo, para también, y con el que utilizamos a Gengis Khan, hacemos del Gran Khan Gengis. Él nunca se denominó así, o sea, él fue denominado por su chamán, por el Cocochu, el nombre que recibió era este de un can oceánico, ¿no? O sea, un dominio oceánico, que, bueno, pues también es oceánico. ¿Qué noción del océano podían tener los mongoles, ¿no? Pero sí haciendo alusión a un dominio planetario, ¿no? A todo lo que esté debajo del. Entonces es una especie de título que, bueno, pues hay mucha elaboración al respecto. Y sobre Temujin, pues rápidamente lo que te podría contar es que es un personaje un tanto misterioso que pertenece a una estirpe real o noble, con cierta sangre noble. Lo que pasa es que eso en el mundo nómada pues no tiene un valor o no tiene el mismo valor que en otros contextos, entonces en realidad socialmente pues es un clan que de hecho estaba en una situación muy comprometida. Llegaron cuando mataron a su padre, pues quedó huérfano y su madre, Koelun, que es un personaje fundamental en la constitución del imperio mongol, pues tira adelante, saca adelante a los chiquillos ahí en la precariedad y este Temujin, pues bueno, pues parece ser alguien con un talento tremendo para las sinergias, para, para, para empatizar, bueno, una serie de talentos que parecen obvios, ¿no? No tanto de astucia como de un don
que luego además sí que, según aparecen todas las fuentes, y algo debía tener, ¿no? Una especie de estoicismo que le permitió, bueno, pues ir generando alianzas pequeñas, ir creciendo, creando unos vínculos así de lealtad muy fuertes que algunos los desarrolló de muy joven y hasta el final de sus días y algunos de los grandes arquitectos del imperio son amigos de la infancia. También esta historia está construida sobre grandes conflictos con amigos de la infancia, incluso con su gran mentor, con el Long Khan, con Tugrul, que luego tiene que ser traicionado y entran aquí también unas dimensiones un poco de tragedia y de... Pero bueno, es una historia bastante excepcional en la que un pastor nómada en una situación de mucha desventaja, pues en un tiempo y con algunas lagunas que no sabemos muy bien a qué se deben, pues llega a unificar a buena parte de todas estas tribus, de todos estos pueblos, todas estas naciones de pastores nómadas, que con un carisma cada vez creciente, pues le encumbran hasta que en el 1206 se produce una confederación de todos los pueblos, todas las naciones nómadas del altiplano mongol, incluyendo algunas como los queraitas, los naimanos. Estamos hablando ya de pueblos sofisticados con cierto principio de escritura, con una presencia fuerte de religiones como el cristianismo, ¿no? Que son religiones más asociadas a cierta estructura, cierta presencia de Estado. Bueno, pues todo ello llega a un momento en que converge, confluye y bajo un liderazgo que es ejercido desde esta unificación de principios del siglo XIII de una manera un poco magistral y muy, muy astuta, ¿no? O sea, como moviendo recursos de una manera muy ingeniosa, generando estructuras de repartición de los ejércitos, siguiendo diferentes modelos, diferentes esquemas, con elementos yogures, elementos chinos, elementos de diferentes tradiciones. Tuvo acceso desde muy pronto a... Eso es alguna de las claves que a mí me gusta mucho destacar, porque ya desde el famoso o enigmático Pacto de Baljuna, que está hecho con una serie de caravaneros, además caravaneros de diferentes procedencias, de budistas, confucianos, musulmanes y nestorianos también, cristianos, y se apoya mucho, parece que desde el principio es una baza que ve muy claramente como el tema del comercio, como una herramienta que va más allá o sea, en ese sentido, una de las grandes, creo que es una de las grandes aportaciones del Imperio Mongol, es el utilizar el comercio como una herramienta fundamental en la comunicación política, la diplomática, también en la guerra, ¿no? También, y de una manera idiosincrática. Creo que es algo muy fuerte, que este libro que te comentaba de Fabreau lo pone muy en primera línea, esta idea de que algo a lo que no tenemos mucho acceso, que es la religión, si quieres, de los mongoles, bueno, pues parece que hay una noción de la circulación que tiene que ver además con la circulación entre los diferentes planos de la existencia, la circulación entre el plano de los vivos y de los muertos, pero que es esta circulación la que está muy relacionada con la prosperidad, con la suerte, y que ello se manifestó en un enorme desarrollo del movimiento a lo largo de toda Asia, de esto que conocemos como Ruta de la Seda, y una apuesta muy fuerte por el tema del comercio, ¿no? Entonces esto parece que es una baza que juega desde muy joven, Temujin, y que es algo que le va a funcionar y que se repite en los diferentes momentos de constitución del imperio, pues sobre todo ya a partir de 1206, que es como la fecha que se utiliza como momento fundacional. ¿Y qué sucedió a partir de ese 1206? Porque me ha llamado mucho la atención también, abriendo un pequeñísimo paréntesis, que hace un rato comentabas que en esta historia secreta de los mongoles hay elementos que hay gente a la que le podría recordar a la historia de Mahoma y a la historia de Alejandro Magno, y precisamente en el relato que has hecho hay elementos que pueden recordar perfectamente a la historia de Alejandro Magno, como ese conflicto y esa importancia de la amistad y de las amistades a lo largo de su vida, bueno, evidentes los paralelismos con Mahoma, ¿no? Unificando las tribus árabes es clarísimo, desde luego que se asemejan mucho ambos aspectos. Y avanzando un poco en la historia, porque yo creo que, sinceramente, el tema de hoy de programa es de los que más, evidentemente, podría dar para 3 o 4 programas de historias de bolsillo. ¿Cómo evolucionó el imperio? Es decir, porque claro, el imperio, ya de por sí, la zona de Mongolia y la estepa asiática, entendemos que al unificarse todos esos pueblos ya estarían comprendiendo una parte importante desde el punto de vista geográfico ya sería un imperio bastante amplio, pero ese imperio se expandió notablemente.
¿Cuáles fueron las principales líneas expansivas de los mongoles y qué explica estas conquistas? Además, enlazando ya un poco con cómo evoluciona el imperio, en estas conquistas, ¿qué elementos adquieren los mongoles y cómo va transformándose? Porque como vamos a ver más adelante, luego de aquí salen unos estados bastante diferentes a los originales. Pues sí, la manera, el proceder del imperio, imperio unificado, es un poco, es complejo, es, pues, como siempre, controvertido, como todo aquello que no es muy accesible, pero por otra parte muy sencillo porque, bueno, el primer salto, el primer movimiento es saltar el Gobi, saltar el desierto del Gobi, plantarse ante este pequeño reino, pero muy sofisticado, muy rico, el reino Tangut de la dinastía Sisia, que es uno de los tres, en lo que estaba dividida la China, por decir de alguna manera. La China en este momento está dividida en estos tres grandes reinos: el Song al sur, el más rico y populoso; el Qin, que digamos es militarmente muy pujante también; y este otro Sisia, que no es un reino muy grande, pero que tiene el control del corredor del Gansu, es el que hace la conexión con el plató tibetano. De hecho, forma parte de esta misma tradición tántrica, de un budismo tibetano tántrico, del que sabemos muy poco, porque los mongoles arrasaron completamente con ellos. Además, arrasaron en un primer momento y luego después fueron traidores, y sobre ellos volvió Genghis Khan y acabó completamente con ellos. Entonces se sabe poco de este reino, y lo que hay al respecto es muy interesante, muy sugerente. Pero bueno, digamos, este reino tiene control sobre el corredor del Gansu, que es esta pieza clave en esto que conocemos como la ruta de la seda, ¿no? Esta red que une la masa euroasiática, y que las dos áreas, la Asia occidental, persa, árabe, y la zona china, digamos, están en este momento, en esta pieza clave, y es ahí donde primero intervienen los mongoles. A partir de ahí, la siguiente intervención es contra el Imperio Qin, porque los Qin van a recuperar esa pieza que no puede ser perdida. Entonces es el siguiente enfrentamiento, y ahí los mongoles pues vencen, consiguen además ya la conquista de Beijing, de lo que sería el actual Beijing o cerca, pues hacia 1215. Y bueno, pues es así el primer crecimiento, digamos, es el crecimiento natural de los imperios, de los pueblos nómadas, ¿no? Que es hacia China, hacia el área donde además, de donde había sido siempre la negociación, de donde habían recibido siempre el control, el intercambio, un intercambio muy fluido, ¿no? Siempre con el área sedentaria, siempre ha sido con esa parte china. Pero claro, aquí el gran momento, el momento así excepcional de este imperio mongol, es cuando se camina en el sentido hacia el Asia occidental, ¿no? Y eso también tiene que ver con una razón también puramente comercial. Y eso además es el origen de este conflicto con los corasmios, que es el imperio que para aquel entonces ha acabado con Seljúcidas, ha conseguido unificar todo el actual, pues toda la Gran Persia, la Oxiana, y este imperio turco-persa, bueno, pues Genghis Khan tiene una especie de negociación, una especie de pacto, vamos a respetarlos aquí, pero por parte de este Shah Khorasmio, Shah Muhammad, pues hay también una especie de intento de extender el control de estas rutas caravaneras hacia el corredor del Gansu, y ahí se produce este conflicto que, bueno, pues está planteado en términos también épicos, ¿no? De traición Pero es el siguiente paso, y es la gran audacia, ¿no? Y la gran campaña. Yo creo que la campaña china se considera una de las más, del primer ataque a China, se considera una de las grandes guerras, con muchos muertos y Pero cada vez parece más claro que ya para conquistar, para la operación de Persia, que fue muy ambiciosa, muy compleja, y ahí ya había un principio de sinergia con todos estos ingenieros, militares chinos. O sea, ahí ya es un ejército mucho más complejo el que se enfrenta a este mundo persa. Y es una campaña a la que también tenemos más acceso como historiadores, y tiene un montón de desarrollos muy interesantes, ¿no? Además, el ejército se divide en muchas ramas. Ya los hijos de Genghis Khan son operativos,
ya tiene generales como Yeve y Subatai, que tienen una enorme autonomía y durante años están emprendiendo campañas, que es en una de esas campañas en las que llegan hasta Rusia, hasta Ucrania, ¿no? Hasta la actual Ucrania prácticamente, hasta la batalla del río Kalka. Y por el sur pues hay ramas del ejército que han cruzado el Indo en dirección a India. Entonces esta operación es la que desborda un poco, ¿no? Todo límite que se le había atribuido antes a cualquier imperio nómada, ¿no? que hubiera hecho esta incursión en el mundo sedentario. Y es a partir de aquí que, bueno, pues que sí que comienza una experiencia pues muy excepcional que además pues se va a perpetuar. Se va a perpetuar tras la muerte de Gengis Khan, ¿no? Pero es interesante porque mencionabas a los hijos, mencionabas las ramificaciones de esa expansión. Uno tiene la sensación siempre un poco peliculera de que cuando se construye un imperio a base de conquistas, la conquista avanza de una manera uniforme, ¿no? Como una especie de mar que avanza hacia la costa, como un tsunami está todo unido. Pero en realidad lo que estás explicando es que después de la conquista, digamos, unificada de China, que eso sí que es propiamente la conquista de todos los mongoles bajo el mando de Genghis Khan, lo que sucede luego es que tienen un aparato militar y una organización y todo gracias a precisamente a esa conquista de China que les permite ir en varias direcciones al mismo tiempo. Es decir, estamos hablando de una conquista con distintas cabezas y que es algo que desde luego probablemente tenga su impacto, ¿no? En lo posterior, porque ¿qué es lo que ocurre después de la muerte de Genghis Khan y cómo se produce la disolución del imperio mongol, por así decirlo? Bueno, o sea, Gengis Khan, ya te digo, está inmerso en esta conquista de la Gran Persia y en algún momento ahí ya tiene un comportamiento, porque bueno, de hecho parece que el comportamiento esperado de este tipo de conquistas nómadas, bueno, pues aquí están estos salvajes, vienen aquí, se llevan su tiempo, se acabó, vuelven allá a sus estepas y con sus cabras, ¿no? Pero pues ya el propio Gengis Khan pues muestra que no es así por cómo se comporta con las sublevaciones, con las traiciones, con esos reinos, infinidad de ellos, pueblos, reinos, imperios sometidos, y cuando alguno de ellos, pues asumiendo que ya se ha acabado, pues han llevado lo que tenían que llevarse, pues ya estuvo, y la reacción de Genghis Khan es implacable, como por ejemplo con este reino de Sisia, ¿no? Sobre el que vuelve y el que además, o sea, la traición en un código de honor además muy estricto, no la va a dejar sin perdonar y va a acabar con completamente hasta el último traza de este reino, ¿no? Y es ahí donde muere, en 1227. No se sabe tampoco muy bien por qué. Hay varias teorías. No se sabe por qué muere, no se sabe dónde está enterrado, si es que no sabemos nada. Y ahí Anda que no hay leyenda alrededor, ¿no? De la tumba de sí. Gengis Khan, otro paralelismo con Alejandro Magno que siempre se menciona. Sí, pero ahí hay con lo que te decía antes también, de que se está poniendo, ahí han puesto muchísimo dinero los chinos, los mongoles, los americanos, los japoneses en expediciones arqueológicas, las más caras de la historia, para encontrar alguna de estas tumbas, ¿no? Pues el caso es que muere y le sucede, la sucesión es un tema también controvertido, porque además la sucesión entre los mongoles no está escrita, sigue mucho estos criterios de meritocracia y bueno, el caso es que hay un conflicto entre los hijos que puede ser que estuviera alentado por el propio Genghis Khan, que entre sus hijos quería ver quién era el que realmente iba a poderle dar mejor, tenía más opciones de darle continuidad a eso que él estaba creando. Y queda el tercer hijo, Godey, que es un personaje muy peculiar. A mí me parece además un personaje clave casi tanto como Genghis Khan. Porque si el imperio dura lo que duró, los 2 siglos que podemos decir que dura, es en buena medida a esta intervención de Godey, que parece que además la hace desde un tipo tranquilo, que murió borracho, que se apoyó mucho en sus mujeres y también en alguna que no era su mujer, pero en la que parece que delegó mucho o confió particularmente. Algo también, un personaje también interesante, este Godey, que es un poco el que, bueno, pues el que instaura esta idea, esta figura un poco sacralizada del Gran Khan, es el que hace la gran inversión en la manutención de estas redes de carreteras que todavía existen. El Jam, este famoso. Bueno, esto por ahí aparece en algún libro. Ningún pueblo en la historia de la humanidad, ni romanos, ni nada, que se le ha construido tantos puentes como los mongoles. Y era esto de grandes carreteras flanqueadas por árboles para que tuvieran sombras, compostas cada 30 kilómetros con un suministro inacabable de caballos.
que recorrieran toda Eurasia de punta a punta en una velocidad. Bueno, estas cosas son de Ogodei. También la fundación de ciudades, como esta Karakorum, ¿no? Esta primera capital. Puede ser que Genghis Khan ya hubiera levantado alguna ciudad, no está tampoco claro, pero es Ogodei el que funda Karakorum, también de una manera muy curiosa, ¿no? Se relaciona con esta idea de la urbe de manera muy curiosa. Y bueno, pues esta política de hay que bajarse del caballo, ¿no? Hay que bajarse del caballo que generó muchísimos conflictos dentro de la familia chengisida. A partir de la muerte de Ogodei, que ocurre en 1241-42, fecha clave porque es cuando se produce el retiro de los mongoles de Europa. Siempre se ha relacionado esta retirada a la muerte de Ogodei. No está clara, pero cuando están los mongoles entrando, ya han conquistado, pues han arrasado con Rusia, ya están en Polonia, en Hungría, están a las puertas de Viena para cruzar el Adriático y de repente se retiran. Bueno, esto hay muchas explicaciones al respecto. Siempre, tradicionalmente, se ha asociado a la muerte de Ogodei, pero efectivamente, a partir de ese momento, de la muerte de Ogodei, de que todas estas tropas se retiran de Europa, pues se comienza una época turbulenta de pues una década que no está clara la sucesión, que se andan ahí repartiéndose, la repartición que se hace en canatos, digamos, se va acentuando, cada una de las ramas imperiales de los hijos se distancia cada vez más, y para 10 años después, para 1250, hay un auténtico golpe de estado de una de las ramas, de la rama del hijo más pequeño, de Tolui, que es de donde van a nacer los grandes, el Ilkhan Ulegu, el gran Khan Monke y Kublai, ¿no? Que es el siguiente gran personaje en la historia de los mongoles. Bueno, pues en 1250 hay un auténtico golpe de estado, una masacre, ahí se acaba con la mitad de la familia y comienza, digamos, una especie de nueva etapa que se va a concretar sobre todo ya en 1260, cuando muere Monke, este nieto de Genghis Khan que ha dado este golpe de estado y que ha puesto aquí tabla rasa. Y cuando muere él hay ya el enfrentamiento es dentro de la propia familia toluida y es a partir de ese momento de 1260 cuando se considera acabado el Imperio Unido. Sigue unido y en el reconocimiento de un gran Khan que es Kublai, pero en realidad Kublai ya es un emperador que se identifica a sí mismo con China. Mientras que hay otro emperador que se identifica a sí mismo muy fuerte con el mundo persa, que es lo que van a llamar el Ilkhanato. Y hay otra parte del imperio que está identificada con Asia Central, que es este Kanato de Chagadai. Y el más grande de todos ellos, que es el de la Horda Dorada, la famosa Horda Dorada, que es la que tiene dominio sobre lo que hoy sería Rusia hasta el este de Europa, ¿no? Hasta Polonia y Hungría. Y que de facto va a ser, pues son 4 canatos que en algún momento reconocen cierta primacía simbólica o espiritual del Gran Khan, pero que de facto funcionan en 2 grandes circuitos. Por una parte la Horda Dorada y este canato central de Chagadai, y por otra parte el Ilkhanato persa y de la China Yuan, que son aquellos que están además en la fórmula más interesante de negociación con civilizaciones sedentarias muy potentes. Ten en cuenta, ¿no? Que esta Horda Dorada y este Kanato central de Chagadai, digamos, están muy identificados con un estilo de vida nómada, con unos valores nómadas, con un estilo de gobierno, de tasación, de ejercicio de la guerra, más fácilmente identificado con lo nómada. Y estas otras 2 formaciones, que es la del Ilkhanato persa y la de la China Yuan, que es la de Ulegu y Kublai, estos 2 hermanos, hijos de Sorcaktani, que es un personaje fascinante, la mujer de Tolui, el hijo pequeño de Genghis Khan. Bueno, pues van a empezar, digamos, estas experiencias imperiales de negociación, de hibridación con culturas sedentarias, pero no de cesión, no de sumisión, sino de una auténtica revolución interna que se nota mucho en las 2 esferas. Digamos, en la persa tiene menos duración, pero en la China, que se prolonga hasta 1368, pues es de un impacto que es el que todavía se está recalibrando porque siempre es mayor de lo que se asumía, ¿no? Y bueno, en aquel momento, a partir de 1260, es cuando quedan estos dos imperios, digamos, de facto, ¿no? Esta alianza jochida de la Horda Dorada con el Kanato Chagadai y estos otros 2 de persas y de yuanes que tienen dificultades para comunicarse además por tierra, porque en el medio está este dominio Chagadai, que es conflictivo, que siempre les contesta, además en términos Kaidu, ¿no? Que es la Turandot famosa, ¿no? O sea, hay además también un desarrollo mítico, ¿no? De estos rivales a Kublai, identificados, ¿no? Con el nomadismo, y que van a dificultar a veces la comunicación entre persas y chinos, y que eso va a dar lugar a
el desarrollo de la ruta marítima que bordea Indonesia y la India, ¿no? Que es el siguiente gran paso en el desarrollo de la ruta de la seda, que es ahí donde van a entrar pues, nuestros queridos amigos los europeos. Claro, es que precisamente, bueno, has explicado una serie de cuestiones que se relacionan muy bien con el hecho de que, claro, nosotros normalmente cuando hablamos de la expansión de un imperio nos pensamos que el protagonista es únicamente de ese imperio y que va llegando a diferentes zonas y las conquista y las transforma, pero en ocasiones el propio conquistador es transformado, como en muchas ocasiones estamos viendo aquí. Y dependiendo de la zona a la que se llegara, se encontraron diferentes bueno, pues poderes allí. Una de las cosas, y además, y algunos de esos poderes son los que nos llegan a nosotros, los estudiantes europeos, que cuando estás hablando del mundo musulmán, de repente te mencionan que las conquistas mongolas acaban con el califato abasí y entonces llega un contacto entre este y oeste, aunque no deje de estar hablando de este, porque Bagdad no es precisamente occidente, pero también te pasa con la historia de la Europa oriental, te pasa con la historia de Rusia, eh, te impacta mucho la imagen que se tiene de China con la muralla y con todo ese contacto con el mundo nómada, pero uno tiene que entender que cuando llegaron allí los mongoles, pues lo conquistaron y conquistaron todos esos espacios y desde luego impacta mucho. Y ahora estás comentando también de nuevo el tema del comercio y uno de los aspectos que más has trabajado y en los que por desgracia no vamos a poder entrar hoy mucho porque nos está pisando el tiempo de una manera asombrosa, ya que habría tantos temas que tocar, es esa relación, ¿no? Entre Europa y los mongoles. Entendemos que el surgimiento del Imperio Mongol fue visto desde Europa con diferentes perspectivas, ¿no? Dependerá también de lo cerca que estemos de Oriente y desde luego que esos aspectos comerciales, esas vías de comunicación fueron bien aprovechadas y prometedoras. Y yo te quería preguntar, porque tú ahora mismo, y es lo fundamental de este cierre de la entrevista, tú ahora mismo, como comentaba yo al principio, has trabajado, estás trabajando ahora mismo el proyecto de Mongoles en el Oeste, de noticias de la integración euroasiática en los reinos ibéricos. Esto significa un contacto directo. ¿Cuáles son las puertas que ves abiertas para la investigación, que estás abriendo para la investigación, para conocer mejor esas relaciones? Después de tu experiencia internacional en la que has podido conocer muy bien, y de hecho este libro lo avala todo el desarrollo de la historia del Imperio Mongol, ¿qué es lo que queda por conocer de las relaciones de Europa y particularmente de los reinos ibéricos con los poderes mongoles? Bueno, es un tema, wow, es un órdago un poco metodológico en el que estamos y, por supuesto que hay contactos directos, claro que los hay. Pero bueno, es como digo, es un órdago metodológico en el sentido de que es un poco pensar que el Imperio Mongol, lo que conocemos como Imperio Mongol, es algo de unas dimensiones tremendas en un momento histórico particular y que te hace un poco efecto dominó, o sea, lo mueve todo. Toda Eurasia, digamos, queda trastocada por todo ello, porque lejos de esa idea tradicional, clásica que se tenía de los mongoles como unos salvajes, cuatro indios por ahí, ¿sabes? Ahí corriendo en sus caballos y buscando botín y muriéndose luego todos jóvenes porque se hicieron todos unos borrachos, que sí, que un poco, sí. Pero no, como te digo, a partir de este historiador, de este trabajo, sobre todo, ¿no? Ya antes, pero Thomas Alsen, por ejemplo, dejó muy claro a partir de los 2000 que ahí ahí hay una apuesta y hay una capacidad de trastocar, y se trabajó, Thomas Alsen trabajó mucho en la relación entre Persia y China y de qué manera el mundo persa y el mundo chino son irreconocibles, ¿no? Son irreconocibles en el sentido que la huella del intercambio mongol fue tremenda. Bueno, eso sí, lo seguimos estirando y además los mongoles, pues efectivamente llegaron a las puertas de Europa, llegaron a los Balcanes y luego desarrollaron una competitividad muy fuerte con el Imperio Mameluco, que de alguna manera el Imperio Mameluco es un subproducto del Imperio Mongol, ¿no? Son estos prisioneros, esclavos que invaden los mercados de esclavos en el Oriente Mediterráneo. Y al final, bueno, pues de ahí viene esta dinastía mameluca, ¿no? Que se va a hacer con el poder en el contexto del enfrentamiento contra los mongoles. Y ahí entonces ya compartiendo enemigo,
una parte de los mongoles, pues empieza una relación directa, muy consciente, política, muy inteligente por parte también de los mongoles, de esta sección del Ilkhanato, que como te digo estaba conectada con la China Yuan, y de alguna manera una idea de involucrar a los latinos, a la Europa latina, en este ataque a los mamelucos, que los mamelucos, hay que decirlo, ¿no? En 1260 precisamente, pues le paran los pies a los mongoles. Consiguen detenerlos. Estamos hablando de un momento en el que el Imperio Mongol está ya muy fracturado por divisiones internas, son muchos los conflictos, pero en ese contexto, digamos que el primer gran parón que tiene la onda expansiva mongola es en 1260, derrotados por los mamelucos. Entonces ahí, a partir justo de ese momento, la mirada hacia los latinos que anteriormente eran, bueno, pues estaban ahí, eran la siguiente presa, ya iremos a por vosotros cuando tengamos ganas, pero a partir de este momento se convierte en una relación mucho más compleja, que es un poco en lo que estamos trabajando ahora. Porque Es que ahí, además está el contexto, este tardo cruzado ya en aquel momento. Efectivamente. claro, entra el tema de cruzadas, entra el tema de este momento en el que las cruzadas están ya pivotando mucho con esta cuestión comercial, eso ya está incluso presente en el estrecho, de repente las redes comerciales mediterráneas de genoveses, catalanes, venecianos, pues están encontrando un provecho en esta comunicación nueva que se ha abierto con las Indias. O sea, son muchos los frentes en los que hay esta comunicación, pero claro, ocurre en un nivel que es también muy difícil de acceder para el historiador. Primero, porque estamos hablando de estos sectores que no son los sectores característicos del feudalismo. Estamos hablando de la periferia, ¿no? Del comerciante, del aventurero, del mendicante, ese momento del origen de las órdenes mendicantes. Los paralelismos entre la vida de Gengis Khan y de San Francisco de Asís son también mágicos. Ahí no podemos entrar los historiadores. Pero estos movimientos se van a desarrollar muy en paralelo. Entonces, claro, son además cosas que quedan un poco fuera de la gran cronística o del ojo, digamos, feudal, por llamarlo de alguna manera. Y por otra parte, hay unos problemas también de identificar a los mongoles. ¿Quiénes son los mongoles? Es algo muy grande y es algo muy camaleónico. En un lugar son cristianos, en otro lugar son musulmanes, en un lugar se presentan como nómadas, en otros en una sofisticación. Entonces hay a veces hasta la dificultad de reconocer. Por ejemplo, todos los testigos directos del Imperio Mongol que pasaron décadas allí, tuvieron muchos de ellos problemas para identificar a los cristianos. No sabían reconocer, tenían delante de ellos a cristianos y nunca se dieron cuenta, los confundían por budistas, ¿no? Entonces, ahí hay también un juego muy complejo de espejos, de identidades, que ha hecho pasar desapercibida muchas relaciones, muchos hechos, muchas cosas que seguramente tengan su origen o facilite su explicación o incremente el contexto de explicación de un montón de los fenómenos que va a ocurrir en la Europa de finales del siglo XIII, del siglo XIV y por supuesto del XV, y que efectivamente ya nos conectan con este gran tema de la expansión europea. Y seguramente en una relectura un poco más refinada, más atenta, más desprejuiciada de las fuentes, pues vamos a encontrar maneras de entender y de contextualizar fenómenos que todavía se nos escapan, porque hay muchas cosas de esta baja edad media, sobre todo en esta relación, en esta expansión atlántica, en esta relación con el oriente mongol, post-mongol, que todavía siguen un poco ahí cogidos por los dedos, con pinzas, ¿no? Y bueno, es un poco en lo que estamos, pues un poco arriesgando, pero pues ya encontrando frutos muy interesantes, que es como ese libro que mencionabas al principio, que saldrá, si Dios quiere, el año que viene, todo hecho por historiadores, somos cerca de un equipo de 20, casi españoles, portugueses, hay también algún alemán, hay también argentinos, mexicanos, pero bueno, es un libro en español, es un libro en castellano de especialización sobre estudios de casos y sobre todo de fuentes ibéricas, ¿no? En las que, bueno, pues algunas de ellas son sorprendentes, son elocuentes, nos hablan de cosas ahí que no sabíamos que existían. Algunas otras son fuentes que están releídas con este marco mental, digamos, con estas reservas metodológicas presentes y también pues dando con frutos sorprendentes, ¿no? Qué bueno. A ver qué tal, a ver cómo resultan. De momento, yo por lo que estoy viendo, está resultando muy, muy, muy interesante. Bueno, yo te voy a tirar el guante ya de reinvitarte a Historias de Bolsillo cuando salga ese libro para presentarlo, abordar un poco los diferentes temas que allí se traten, porque es verdad que estamos hablando bueno, la mejor manera de definir los mongoles yo creo que es esa onda expansiva
que se llevó como un efecto dominó a tantos y tantos sistemas políticos, culturales, no borrándolos, sino precisamente teniendo que adaptarse también, ¿no? Que es lo que comentabas al principio, yo creo que ha quedado clara esa imagen y claro, visto desde la perspectiva europea y ya no digamos directamente hispánica, ¿qué eran exactamente estos mongoles? Y es que lo acabas de definir perfectamente, unos cristianos, otros musulmanes, otros están en un mundo budista que tan lejos resulta para alguien que viviera en la península ibérica del momento. Desde luego que la imagen que nos has dado del Imperio Mongol y que te tenemos que agradecer desde aquí, desde el programa, porque es especialmente difícil tratar un tema tan amplio sobre el que además hemos intentado abordar cuestiones de base, como cuáles han sido las fuentes que se pueden utilizar y que has utilizado para escribir tus obras, o simplemente cuál es el marco teórico que rodea algo tan extraño para el historiador medio como hablar de nomadismo, que prácticamente es algo que queda fuera de cualquiera que ya no sea prehistoriador, ¿no? En el mundo académico común, como es lógico, porque nos preocupamos de cuestiones muy diferentes, pero luego te agradecemos desde aquí, desde el programa, que nos hayas dedicado este rato a clarificar tantas ideas y a sugerir tantas y tantas posibilidades de investigación que salen a partir de un tema que espero que le haya gustado también a nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Antonio, en el programa. Muchas gracias Daniel, muchas gracias a vosotros. La verdad es que un gusto de conocer de vuestro interés y hablar y discutir pues este nivel tan inteligente, tan estimulante. Y yo recojo ese guante. Claro que sí, dame oportunidad de venir aquí a hacer un poco de propaganda cuando salga ese libro que desde luego nos está ilusionando muchísimo a los que estamos en él. Se podrá incluso en persona, tal vez, aquí hacer la presentación en la Universidad de Salamanca. Se Ojalá. intentará, desde luego. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y me sumo al agradecimiento a Antonio García Espada por traernos la investigación que está realizando en torno a los mongoles, un tema que no habíamos tratado en el programa y que bueno, que también abre la puerta, ¿no?, a esos temas históricos de periodos que quizás tenemos un poco menos constantes, ¿no? Nos introducimos menos en esos temas a lo largo del programa y esperamos que este programa haya sido de interés para vosotros, de utilidad y que bueno, que lo hayáis disfrutado. Sin más dilación, os deseamos una buena tarde y hasta la semana que viene.